Aracena. El estudio histórico de Aracena presenta una serie de problemas debido a la escasez de fuentes, ya sean arqueológicas o documentales. Los hallazgos arqueológicos más antiguos de la comarca son los realizados en la Cueva de la Mora, en Jabugo, datados en el Paleolítico Superior y Neolítico, pero es en el Calcolítico o Edad del Cobre cuando se desarrolla el poblamiento en torno a Aracena. Este periodo se destaca por los enterramientos megalíticos, como la necrópolis del Monte Acosta o el dolmen del Odiel. Durante este periodo, que se desarrolla a lo largo del tercer milenio antes de Cristo, también existen hábitats y talleres líticos como los de la Cueva de la Umbría o del Pantano. La siguiente etapa cultural, denominada Bronce Pleno o Bronce del Suroeste, que se sitúa a mediados del segundo milenio antes de Cristo, es una de las mejor representadas en la prehistoria serrana. Actualmente, los yacimientos que han servido de referencia han sido la necrópolis de Cistas. Estas tumbas son fosas rectangulares o poligonales, revestidas con lajas de pizarra, en la que se colocaba el difunto y el ajuar funerario. Suponen la transformación del enterramiento colectivo del calcolítico hacia el individual. El yacimiento más representativo es el Castañuelo. En él se pueden distinguir dos fases de cronología y culturas muy diferentes: Bronce Pleno y Segunda Edad del Hierro. Después del periodo de la Edad del Bronce, le sucede la época orientalizante, que en esta comarca no tiene un gran desarrollo, al contrario que en otros lugares de la provincia, donde se sitúa la cultura tartésica a principios del primer milenio antes de Cristo. El vacío de población existente en la comarca serrana es aprovechado a partir del siglo V a.C. por los pueblos provenientes de la meseta para establecerse en la Sierra de Aracena. Estas poblaciones son las de los Céltici, que habitan en Baeturia, céltica, citada por los geógrafos romanos Estrabón y Plinio. Nuevamente, es el Castañuelo el yacimiento arqueológico mejor conocido de esta época. Este poblado de la Segunda Edad del Hierro nos informa sobre sus modos de vida basados en la agricultura, ganadería y minerometalurgia. La romanización de la zona cercana a Aracena comienza a partir del siglo I a.C., siendo los asentamientos más antiguos explotaciones mineras. La riqueza de metales de la zona propició que entre los siglos I y II después de Cristo continuaran y se expandieran los asentamientos romanos. Esta implantación romana se basa en unidades agropecuarias como las del Monte San Miguel o la Urraca, y en poblados mineros como los villares. Estas villas romanas pudieron ser el origen del núcleo urbano de Aracena y de alguna de sus aldeas: La Umbría, Valdezufre o Jabuguillo. Hay autores que piensan que el nombre de Aracena proviene del nombre del antiguo propietario del fundo romano, Aretius o Arcius, Aretiena o Arciena, basándose en que la terminación ena es frecuente en la toponimia para indicar propiedad o posesión. A partir del siglo III después de Cristo, debido a la crisis del sistema de producción minero, los núcleos urbanos se abandonan, diseminándose la población en pequeñas unidades rurales. La introducción del cristianismo se produce gracias al vacío de población
y de control que existe en la Sierra de Aracena. Se crean centros de iniciación y monacatos, entre los que habría que destacar la Peña de Alájar, Almonaster, Hinojales o la Ermita de San Salvador en Puerto Moral. En Aracena se ha documentado una basílica paleocristiana de los siglos V y VI después de Cristo. De época islámica, muy pocos restos se han conservado, destacando algunas fortalezas, torres y alquerías por todo el término. Se narra que el nombre de Aracena pudo ser Medina Ársena, Gran Clacén o Arracén, pero estas denominaciones no están constatadas por ninguna fuente musulmana. Sí se puede identificar con el Iglin o distrito islámico de Cartasana, de la Cora de Sevilla. Sin duda, existió población andalusí en el Cerro del Castillo, como lo atestiguan los materiales arqueológicos y las fuentes escritas. De la población islámica anterior a la conquista portuguesa, que algunos investigadores identifican como Cartrasana, apenas quedan restos, aunque se puede deducir que existió una aldea almohade. La crisis del Estado almohade propició la ocupación de Aroche y Aracena entre 1230 y 1251 por la Orden del Hospital, dirigida por Pérez Fariña, en nombre de la corona lusa. Fue en ese momento cuando se construye el castillo y la muralla de la cerca urbana. El problema sucesorio originado entre Sancho II de Portugal y su hermano Alfonso III originó la intervención de Fernando III y su hijo, el futuro Alfonso X, que solicitaron para Castilla estos territorios, lo que da lugar al conflicto del Algarve. Aracena pasa a formar parte del Reino de Sevilla en 1267 como tierra realenga, por un acuerdo entre Portugal y Castilla. La zona tuvo que estar semidespoblada hasta 1293, que es cuando comienza la repoblación y la construcción de castillos por parte de Sancho IV. Estos castillos estaban integrados en la línea fortificada de la Banda Gallega que protegía a Sevilla de posibles penetraciones portuguesas. La repoblación de Aracena, llevada a cabo por leoneses y gallegos, aunque también hubo una comunidad judía, no tuvo un gran desarrollo hasta el siglo XV, a causa de la crisis demográfica del siglo anterior como consecuencia de las epidemias y de los conflictos con Portugal. Con el aumento de la población se produjo el proceso de rebasar sus moradores los muros de la cerca urbana, por lo que se extendió el pueblo por las fardas del cerro, dando lugar a un arrabal. Del total de vecinos, la mitad se encontraba repartido en más de 30 aldeas situadas en el término municipal. Algunas de estas aldeas se transformaron ya en época moderna y contemporánea en municipios independientes, mientras que otras desaparecieron en distintas fechas. Después de ser confirmada su posesión por el Tratado de Alcañices, Aracena se constituye en Real Priorato durante el siglo XIV, dependiente de la Corona de Castilla, hasta que un avance de la jurisdicción señorial en los siglos XVI y XVII la enajenan del patrimonio real. Aracena era, a finales del siglo XV, la jurisdicción más poblada de la actual provincia de Huelva. Durante el siglo XVI se produce un abandono de las viviendas situadas en el interior de la villa fortificada, siendo este utilizado para abastecerse de materiales de construcción, ya que el pueblo se ha extendido por la ladera, convirtiéndose la Plaza Alta
en el centro de la población. Desde principios del siglo XVI, Aracena había soñado con una parroquia monumental, amplia y luminosa, más próxima al núcleo de población, evitando así a los fieles la incomodidad de tener que subir a la iglesia del castillo, edificada en lo más alto del cerro. Por este motivo, se comenzó un nuevo templo que quedó paralizado durante 480 años, hasta el pasado año del 2008. El 14 de diciembre de 1522 se concede licencia para hacer una nueva parroquia en el casco urbano, siendo en 1527 cuando se derribarán los edificios para dejar libre el solar. La colocación de la primera piedra se realiza en 1528. Sus planos son ambiciosos, los dineros algo más escasos. Entre 1538, cuando las obras llegan a las columnas del presbiterio, y 1564, cuando se funde de nuevo la campana que se quebró el año anterior, la obra de la parroquia pasa por diversas vicisitudes, como la paralización y reanudación de los trabajos por discrepancia de los arquitectos, el accidente en que fallece un vecino de la localidad e incluso la intervención del rey Felipe II, que coloca al frente de la obra a Hernán Ruiz II, que muere en abril de 1569. En 1570, víspera de la fiesta de la Asunción, se inauguró el templo parroquial con el traslado del Santísimo y en 1587 se estrenó la pila bautismal. Ya estaban terminadas las capillas del primer tramo. 1597 fue un mal año. Aunque se consiguen reanudar las obras, se sufre un incendio y muere el aparejador Marcos Pérez, amigo de Arias Montanos, que asiste a su entierro. Que las obras estaban ya concluidas en 1603 lo ratifica el establecimiento litúrgico del coro que ostenta la inscripción It es Chorus 1603. La obra del gran retablo se ejecuta entre 1629 a 1633. A partir de 1715 y hasta 1726 vuelven a ser unos años de incertidumbre en la construcción de la parroquia. La muerte del cardenal arzobispo Manuel Arias y las distintas visitas de los maestros mayores de fábricas, dando diversos costes para la terminación de la parroquia, así como el reparto de cómo y en quién recaía el coste de las obras, provocó la paralización de las obras. El cerramiento de la obra no tenía solidez y como consecuencia se cae con el terremoto de Lisboa de 1755. Se repara y según Amador de los Ríos, había una inscripción en el arco del coro que decía Prima Evo Nitore es ornata, es decir, adornada con la belleza y el esplendor de la primera juventud, año 1764. La obra de la parroquia avanza a menor ritmo del deseado, pero sus muros consolidan el carácter nuevo de Aracena. En 1940, el cura párroco, don Vicente Moya, solicita la reparación de los daños ocasionados en la guerra y el templo se abre al culto de nuevo el 10 de agosto de 1943. Don Florentino Pérez Enví comienza la restauración en el 1972 y debido a su fallecimiento solo se llega a las cornisas. En 1996 comienza la labor de recuperación y terminación a iniciativa de nuestro párroco, don Longinos Abengózar Muñoz. Culminan los trabajos con su inauguración y consagración en el año de Nuestro Señor de 2008. Antes de finalizar los tramos de la parroquia,
otras ermitas crecen en los caminos por los que se llega al pueblo o por los que se abandonan. Son las iglesias mudéjares, donde las manos de los alarifes diseñan formas que perdurarán hasta el día de hoy. Las ermitas de Santo Domingo, Santa Catalina, San Roque, Santa Lucía y San Pedro. Una estrella se forma en el caserío del pueblo, la misma forma de estrella que permanecerá hasta mediados del siglo XX. Las figuras más carismáticas de esta época fueron Benito Arias Montano, que se retiró en numerosas ocasiones a esta comarca y que fundó en Aracena una cátedra de latinidad en 1597, foco de cultura hasta finales del siglo XIX. Y Sor María de la Trinidad, mística que fundó el convento de Jesús, María y José. De sus rezos del rosario nacerán los campanilleros. En 1640, Aracena y sus aldeas forman parte en calidad de señorío de la jurisdicción del conde duque de Olivares para depender durante el siglo XVIII del conde de Altamira, quien se intitula príncipe de Aracena. En el llano de la plaza más alta del territorio se asienta el cabildo, donde el pueblo decide sus futuros, siendo a lo largo de la historia utilizado como pósito, cárcel y dependencias del gobierno municipal, aunque el paso de los siglos le ha conferido nuevas utilidades. El cabildo dirige el camino de Aracena y ayuda a los más desfavorecidos. A su sombra aumentan las aldeas y crecen tanto que pronto buscan la separación del municipio. Síntomas, todos ellos, de buena salud para el pueblo. La economía facilita los asentamientos y la gente crea festejos y alimenta tradiciones del futuro que entonces eran novedades. Nacen las hermandades y las órdenes religiosas crean sus conventos repartidos por el pueblo. Los carmelitas se sostienen de la caridad de los pobladores estables, asentados en los llanos con un convento de frailes y otro de monjas. Los dominicos, instalados en la entrada más importante, la de Sevilla, con un convento de hombres que se nutre de la caridad de los peregrinos. Las procesiones recorren las calles durante la celebración de la Pascua. Durante la Edad Moderna, Aracena adquiere una gran relevancia, siendo el núcleo de mayor importancia de toda la comarca, tal como la describe a principios del siglo XVII Rodrigo Caro. El primer lugar que se nos ofrece es la villa de Aracena, que es la mayor y como metrópolis de la sierra que de ella tomó este nombre. El punto de partida de una nueva época en el inicio del siglo XIX es la Guerra de la Independencia. El pueblo sufre la invasión extranjera, trastocando las circunstancias bélicas la vida de la ciudad, y es el valor de los parroquianos el que salva los monumentos. La cruz de Blas Noja por la Cuesta de la Silla aún recuerda la lucha de los sometidos contra la injusticia de los agresores. Una figura destacará en el imaginario popular. Será el gran favorecedor de la Aracena que se extiende por el llano del Campito del Carmen. Julián Romero de la Osa arregla la gran plaza del Paseo, instala la fuente, acondiciona la subida al castillo. Poco antes, la iglesia del castillo había concluido su camarín nuevo, dedicado a su patrona, la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Una vez acabada la guerra y tras la etapa absolutista de Fernando VII, se instaura el régimen liberal
que introduce una división territorial donde Aracena es segregada de Sevilla para pasar en 1883 a la recién creada provincia de Huelva. Un año más tarde se erige en cabeza de partido judicial de su mismo nombre. A finales del siglo XIX y principios del XX, la ciudad va a cobrar un fuerte impulso. Ejemplo de ello son la edificación de la Plaza del Pilar, la Plaza de Toros, de la Plaza de Abastos, del Ayuntamiento de Santa Catalina, del Casino Arias Montano o del edificio de recepción de la Gruta de las Maravillas, la cual se abre al público en 1914. Gran parte de este impulso se debe a la familia Sánchez-Dal y sobre todo a su principal miembro, Francisco Javier Sánchez-Dal, que ostentó la distinción de Marqués de Aracena. Durante los años de la dictadura, Aracena se consolidó como núcleo turístico gracias a la gruta. Hecho este que permitió el desarrollo urbanístico que se ha complementado en los años 80 con el Museo de Arte Contemporáneo al aire libre Andalucía. El auge del turismo rural en los últimos años ha convertido a Aracena en referente del turismo de interior andaluz. La fusión monumental, patrimonial y natural que ofrece al visitante ha hecho que Aracena sea nombrada municipio turístico de Andalucía en 2006, siendo el único municipio onubense que tiene este reconocimiento. Como podemos ver, Aracena, como todos los pueblos, ha superado momentos álgidos, crisis, depresiones. Ha sobrevivido a dictaduras, a guerras, a negligencias. Ha sabido aprovechar sus recursos, explotar los tiempos y mantener, con cuanto esfuerzo, un pueblo que sigue siendo un pueblo y que se llama, por algo, ciudad y culta. El castillo. La iglesia prioral del castillo es la sede canónica de la primitiva, real y pontificia, ilustre y venerable hermandad y cofradía de nazarenos de la Santa Veracruz, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolor. La Hermandad de la Veracruz está, pues, íntimamente ligada al castillo, de manera que su historia no puede entenderse sin la historia de su sede. El castillo de Aracena se erigió en el siglo XIII, en la época islámica, sobre una antigua fortaleza musulmana. El recinto amurallado estaba partido en dos en su interior, con la torre del homenaje defendiendo la barrera que dividía su interior. La fortaleza consta de alcazaba, con torre del alcaide, aljibe y murallas flanqueadas por torres, así como una línea de cerca que albergaba en su interior las viviendas medievales. Adosada a la iglesia hay una torre mudéjar. Es la iglesia más antigua y emblemática de Aracena. Consta de 3 naves a igual altura, con coro a los pies y presbiterio poligonal al que se adosa la torre en el lado del Evangelio. En el muro del hastiar aparece un porche, mientras el ábside se nos muestra interrumpido por un gran camarín barroco. En su interior destacan bóvedas nervadas de esquema estrellada. La construcción del templo debió iniciarse a finales del siglo XIII. Las obras quedaron paralizadas a lo largo del siglo XIV, para reanudarse a principio del siglo XV, prolongándose durante toda esta centuria en la que se aprecia claramente
el influjo de la Catedral de Sevilla. La tribuna del coro, la portada de los pies y la del lado norte son ya de un gótico tardío. Sufrió entonces un largo periodo de decadencia que duró todo el siglo XVII. En parte por la construcción de la nueva parroquia que dejó la prioral del castillo sin uso litúrgico, coincidiendo con la expansión del pueblo por el valle y el despoblamiento del cerro. En parte por la epidemia de peste de 1599, en que la iglesia del castillo fue utilizada como hospital. Pero también por la aparición de nuevas hermandades más pujantes, inspiradas por órdenes religiosas de carmelitas o dominicos que favorecieron el culto a otras imágenes. Pese al descenso del número de hermanos, la hermandad de la Veracruz se mantuvo en el castillo. Gracias a esta se conservó este templo. Como todas las hermandades de Veracruz, la de Aracena es la más antigua de esta ciudad, remontándose su inicio a tiempos medievales, tras la reconquista de Aracena, aunque no queda constancia escrita de su fundación. La conquista de Sevilla se realiza en el año de 1248, pero hasta 1448 no se funda en Sevilla la Hermandad de la Veracruz, en el convento de San Francisco. Esta fue llamada inicialmente Cofradía de la Sangre, por ser la primera que instituyó la disciplina pública, establecida, según piadosa tradición, por San Vicente Ferrer en 1408. Es por aquel entonces cuando probablemente se funde la de Aracena, siguiendo los pasos de Sevilla, a la que históricamente hemos estado tan unidos y tanto hemos emulado. El significado de la cruz no fue comprendido de inmediato, sino que con el paso de los siglos, lo que empezó siendo un instrumento de tortura y ejecución, pasó a ser medio de salvación y signo de identificación cristiano frente a otras religiones. En el año 312, el emperador Constantino, antes de la batalla contra los sucesores de Diocleciano, persecutor de los cristianos, tuvo la visión de una cruz desnuda y victoriosa, y la leyenda in hoc signo vinces. La victoria de Constantino en la batalla bajo el signo de la cruz significó no solo su victoria, sino la del cristianismo dentro del Imperio Romano, pues al año siguiente se promulgó el Edicto de Milán, por el que se dejó de perseguir a los cristianos, lo que permitió su expansión por todo Occidente. Su madre, Santa Elena, quiso buscar la cruz verdadera en Palestina y la halló en mayo del 325. De ella se hicieron numerosos lignum crucis que se repartieron por el mundo y que son objeto de devoción y señal del paso de Cristo por la tierra. La cruz fue entonces concebida como árbol de salvación, unión de lo divino y lo humano, sagrado madero que une la muerte y la vida eterna. El culto a la Veracruz fue promovido por la Orden Franciscana, habiendo tenido estas hermandades desde siempre un sentido penitencial y asistencial. En torno a este símbolo se reunieron los gremios de labradores y artesanos para darle culto en su solemne función de mayo y vísperas. Tradición que continúa celebrando la Hermandad de la Cruz con gran alegría, haciendo pervivir esta tradición que sin duda es la más antigua y peculiar de este pueblo. Posteriormente, con la Contrarreforma, la Hermandad de la Veracruz se convirtió en Hermandad de Penitencia, pero ya antes los hermanos de la Cruz se flagelaban públicamente para purgar sus pecados en imitación a la flagelación de Cristo. Eran los llamados hermanos de sangre, en contraposición a los de luz, que eran los que portaban hachones. El Cristo de la Sangre se convirtió en titular de la hermandad
junto a la cruz y el crucificado, el llamado Cristo de la Viga. En este contexto se desarrollaron las primeras estaciones de penitencia en Semana Santa, como medio por el que el pueblo recibía en la calle ilustración sobre la pasión y muerte de Cristo, y como alarde religioso católico frente a la herejía protestante que empezaba a triunfar en Europa. Pese a que con toda probabilidad es más antigua, la primera noticia de la existencia de la Hermandad de la Veracruz en Aracena la sitúa en torno al año 1565. El primer testimonio fehaciente de su existencia, en este siglo XVI, nos lo da el notario Sánchez de Ortega en 1583, con motivo de un jubileo extraordinario concedido por el Papa Gregorio XIII. La primera noticia de una procesión de Semana Santa, como tal, nos la muestra también Sánchez de Ortega en la noticia titulada Aire Grande, año 1592. El primer documento que se conserva de la hermandad es de mayo de 1604, de su archivo, y se trata del nombramiento del hermano mayor y diputados. La decadencia en el número de hermanos lleva a que la hermandad solicite al arzobispo que, como solo hay sangre en la Veracruz, prefieren desfilar con la luz en la soledad. La recuperación de la hermandad de la Veracruz se produce en el siglo XVIII con la imagen del Mayor Dolor, atribuida al imaginero Montes de Oca, que ocupa el camarín de la iglesia al menos desde 1727. En 1734 se le otorga a la Hermandad de la Veracruz el título de ilustre por el arzobispo de Farsalia, don Juan Manuel Moya de la Torre, confirmada por el obispo de Barcelona, don Gavino de Valladares, ambos naturales de Aracena. En 1703 se elaboran las reglas y en 1741 se expide la bula pontificia a la hermandad, otorgándole el título de pontificia por el Papa Benedicto XIV. En 1794 la hermandad ya es conocida como Santa Veracruz, Señor de la Columna y María Santísima del Mayor Dolor, como aparece en el panegírico dedicado al ilustre hijo de Aracena, Fray Juan Moya de la Torre, arzobispo de Farsalia. En 1796 se aprueban las reglas por el rey Carlos IV, que han servido a esta hermandad hasta la aprobación de las nuevas en 2006. En el siglo XIX se produce la invasión francesa y la Guerra de Independencia, y el castillo es destinado primero a Hospital de Sangre de las tropas españolas y luego a su prefectura francesa. Las imágenes se trasladan en abril de 1809 al convento de Jesús María y José, a causa de la instalación del hospital militar de las tropas españolas en la iglesia del castillo. En febrero de 1810, las imágenes se trasladan a la parroquia por abandonar las monjas el convento de Jesús María y José y vuelven al castillo el 10 de abril de 1814, domingo de Resurrección. Durante toda esta centuria, y probablemente desde el siglo anterior, la Virgen del Mayor Dolor es sacada por el pueblo tras de la cofradía de la Veracruz el Jueves Santo, y también en procesión por el castillo el Viernes de Dolores. En el mes de febrero de 1873, la Venerable Orden Tercera de Siervos de María, Servitas de Sevilla, solicita al cardenal arzobispo que le sea permitido instalarse en la iglesia del castillo un grupo de servitas dependientes de Sevilla. En marzo de ese mismo año se autoriza dicha instalación para fomentar la devoción a Nuestra Señora del Mayor Dolor, y finalmente dicho grupo de servitas quedan fusionados con la Hermandad de la Veracruz. He aquí algunos datos curiosos de los libros de acta de la hermandad. En mayo de 1868 se cambia el capillo blanco con cruz azul por capillo azul y cruz blanca, en tela de lana. Se suprime los dos cabos con madroño y bordas que penden del cinturón,
porque es imposible conseguir que todos tengan la misma longitud. En enero de 1878 se acuerda comprar la ropa del cuerpo de soldados romanos para acompañar al Señor en la procesión del Jueves Santo. En marzo de 1884 se acuerda variar el escudo de tela bordada por otro de metal dorado, hecho por un solo modelo para que sean completamente iguales. En abril de 1900 se compra y se pone para el Jueves Santo los respiraderos para el paso de la Virgen. Lo pagan algunos hermanos de la hermandad. En marzo de 1902, el secretario, don Juan Zorrero Delgado, regala un cordón de calabrote de oro fino con los bordes del mismo metal para el Cristo Señor de la Sangre amarrado a la columna. Y regala otro igual que después llevará la Virgen en forma de cinturón con una hebilla de oro bajo, montado en pedrería. Se reserva la facultad de tenerlo en su poder durante toda su vida. Ese mismo año, unos hermanos costean unas potencias de plata sobredorada para el Señor de la Sangre amarrado a la columna, que estrenó en la Semana Santa. En enero de 1904, con suscripción popular, se arregla la campana que se hallaba rajada y para que pueda apreciarse, se le pone el nombre de Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz. Con los mismos fondos se ponen dos más. A una se le pone el nombre de San Antonio Abad y la otra San Rafael, porque esta ha sido costeada por don Rafael Pérez Delgado, arcipreste de esta ciudad. En abril de 1928 se contrata la compra del nuevo paso del Señor de la Sangre atado a la columna con el artista sevillano don Manuel Fuentes Vera en la cantidad de 9.000 pesetas. En marzo de 1929, por la cooperación prestada por nuestro hermano don José Andrés Vázquez Pérez, se acuerda por unanimidad nombrarle hermano honorario, como así a su esposa doña Josefa Márquez Durán. Teniendo en cuenta el afecto a la hermandad de sus altezas reales, los serenísimos señores infantes de España, doña Luisa de Orleans y don Carlos de Borbón, hijos adoptivos y predilectos de Aracena, se acuerda por aclamación nombrarles mayordomos perpetuos de honor. En atención servicios prestados por los señores marqueses de Aracena, se nombra por unanimidad a su hijo, don Miguel Sánchez Dal y Marañón, hermano conciliario de honor. Se acuerda comprar un nuevo palio para nuestra reina, la Santísima Virgen del Mayor Dolor, encargándose de ello el hermano honorario don José Andrés Vázquez Pérez. En la década de los 60, concretamente en 1965, se produce lo que podemos considerar el precedente de los actuales hermanos costaleros en el Jueves Santo. Pero no es hasta 1978 cuando por primera vez procesiona con hermanos costaleros el paso de la Veracruz. Un año a resaltar en esta breve historia de la hermandad es 1998. En él se concede la medalla de oro por el Ayuntamiento de Aracena a la Virgen del Mayor Dolor. Otra fecha de gran importancia es el 7 de abril de 2006, día en el que se decreta por el obispo de Huelva, don Ignacio Noguer Carmona, la proclamación canónica de la hermandad, de la primitiva, real y pontificia ilustre y venerable hermandad y cofradía de nazarenos de la Santa Veracruz, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolor, conservándose sus títulos y antigüedad y aprobándose sus nuevas reglas. El 17 de julio de 2007 se hace entrega al ilustrísimo señor don José Vilaplana Blasco, obispo de Huelva, la solicitud de coronación canónica de la Virgen del Mayor Dolor. Esta petición es el prólogo de los acontecimientos que se desarrollarán a continuación y que culminarán con la coronación de Nuestra Señora.
El 10 de febrero de 2008, en la función solemne de apertura del cincuentenario del patronazgo, el reverendísimo señor vicario episcopal para la celebración de la fe de la diócesis de Huelva, don Diego Capado Quintana, en nombre del ilustrísimo obispo de Huelva, don José Vilaplana Blasco, anunció que la Santa Iglesia Católica concedía la coronación canónica de Nuestra Señora del Mayor Dolor para el año 2010. El 11 de septiembre de 2008, la Virgen sale en procesión hacia la parroquia de Aracena, terminada después de 480 años. El día 12 preside la consagración de la nueva parroquia y al día siguiente sale de la misma para hacer procesión extraordinaria con motivo del 50 aniversario del patronazgo. El 30 de marzo de 2009, de voz del señor obispo de Huelva, se recibe el anuncio anhelado por sus numerosos devotos. He decidido que sea el 11 de septiembre de 2010 el día en que Dios mediante coronaré la imagen de la excelsa patrona de Aracena. Imágenes. He aquí algunas de las imágenes que se encuentran en la sede canónica de la Iglesia Prioral del Castillo. El Santísimo Cristo de la Viga, realizado por don Alberto Germán Franco Romero en el año 1996. Esta imagen fue bendecida el primer día del tradicional novenario a la Santísima Virgen de ese mismo año, recuperando así la devoción de la antigua imagen del Cristo de la Viga, que residía en el castillo y que fue trasladado a la parroquia, pasando después a llamarse Cristo de la Plaza, como lo conocemos hoy en día. Esta imagen representa a un Cristo crucificado, no tiene corona de espinas y aún no ha expirado. Entre preciosos retablos barrocos de columnas salomónicas se encuentran las imágenes de San José y el Niño Jesús. Estas tallas en madera y policromía, resaltando el vestuario de ambas figuras por la riqueza del dibujo en oro de sus atuendos. Y la de Santa Teresa, realizada en madera, lleva en sus manos un libro y una pluma, aunque lamentablemente el libro le fue sustraído. Dos interesantes lienzos de Juan de Espinel, perteneciente a la serie que pintó entre 1770 y 1780 para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla. San Jerónimo joven estudiando y San Jerónimo dispuesto a embarcar para el destierro. Interesa también un lienzo con la Inmaculada, que pertenece a la escuela madrileña del siglo XVII, siendo su autor José García Hidalgo, según consta en el estudio realizado por don Enrique Valdivieso. En la sacristía hay una pintura mural del siglo XV de la Virgen de la Antigua. También encontramos en la iglesia del castillo la imagen en madera de San Pancracio, con gran devoción en el pueblo. La hermandad posee también dos imágenes del Niño Jesús. Un recién nacido, de reciente adquisición, que en la Navidad llena la iglesia del castillo de ternura. Y una figura del niño con más edad, adquirido en 1995, situado a los pies de la Santa Virgen, que durante la Cuaresma luce vestido de nazareno y los días del tradicional novenario en honor de la Santísima Virgen preside la mesa de insignias de la Junta de Antigüedad. Un crucificado que preside en cada culto la mesa de altar. El signo de la hermandad es la Santa Veracruz, cruz arbórea realizada en madera de cedro en el año 2004 por don Antonio Tascón Domínguez, nacido y vecino de Aracena. Recepcionada por la hermandad el 22 de diciembre del 2004 y bendecida el 18 de marzo del 2005, Viernes de Dolores.
procesiona por primera vez el 24 de marzo del 2005. Esta cruz porta un sudario blanco con remate en flecos de finales del siglo XIX, donado por doña Yolanda Moya Alcaide, con el escudo de la hermandad bordado por doña Natividad Mellado Sánchez. El Santísimo Cristo de la Sangre está representado atado a una columna en el misterio de su flagelación. La iconografía es originaria de Castilla-León y fue introducida por quienes vinieron a colonizar estas tierras tras el tratado con Portugal. La actual imagen, que sustituye a la que se perdió en 1936, está realizada en madera de ciprés por el imaginero onubense don Antonio León Ortega en el año 1943, entregándola el 1 de diciembre del mismo año. En la estación de penitencia, el Santísimo Cristo de la Sangre va acompañado por 2 sayones que lo azotan, realizados también en talla completa en 1945 por el mismo autor. Así como un soldado romano con la sentencia, labrado por el imaginero don José Antonio Navarro Arteaga y que sustituye a una talla anterior de don José Méndez González. La iconografía de la Virgen del Mayor Dolor es lamentablemente bastante variada, ya que por causas naturales o por la mano del hombre se conocen 4 imágenes de la Santísima Virgen. La más antigua es obra de Montes de Oca, donada por Esteban Sánchez y doña Barciales, esposa de don José Pérez Lozano, que data, según consta en la parte exterior del camarín, del año 1727. Se destruyó por un incendio fortuito en su altar en el año de 1795. Como consecuencia de este incendio, se construye el nuevo camarín, obra del estucador José Graviel González, que presentó su proyecto en 1795 y fue ejecutada en 1797. Fue costeado por Fray Pablo de Moya y de la Torre, arzobispo de Farsalia, del que se indica que es teólogo consultor de la Junta de Su Majestad y comisario general de Indias de la Orden Franciscana. Precio estimado: 17.000 reales de vellón. A la primera imagen la sustituye en 1813 una segunda de don Juan de Astorga, por encargo de José Pérez. Esta imagen llegó a ser titular de la Venerable Orden Tercera de los Servitas en 1873, imagen muy querida y llorada en la ciudad al ser destruida en 1936. Tras estos incidentes, la Junta de Gobierno, contando con la importante colaboración de don José María del Cid López, que la paga, encarga a don Antonio Castillo Lastruzzi una nueva imagen de la Santísima Virgen. Esta llega a esta ciudad el 8 de marzo de 1937 y que procesiona por primera vez ese mismo año de 1937. Permanece en la localidad 23 años. Actualmente se encuentra en la población de La Redondela, donde recibe culto. En el año del cincuentenario de la proclamación canónica de la Santísima Virgen como patrona, se realizó un gran esfuerzo para que, con el permiso del Obispado de Huelva y la colaboración de la parroquia de La Redondela, esta imagen presidiera la exposición realizada en la ermita de San Pedro, donde también recibió culto y la visita cariñosa de muchos fieles, ya que esta imagen fue, en 1958, la que se proclamó patrona de Aracena. El 21 de febrero de 1958 son convocados los órganos de gobierno de la Hermandad de la Santa Veracruz por su arcipreste y cura párroco don Amadeo Piña Mateo a la sacristía del templo parroquial, a fin de dar a conocer, escrito de su excelencia reverendísima,
que a su vez transmitía escrito de la Sagrada Congregación de Ritos, por el que, con fecha 9 de febrero de 1958, afirmó, constituyó y declaró a la Beatísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Mayor Dolor, principal patrona celestial cerca de Dios de la ciudad vulgarmente llamada Aracena, juntamente con San Blas, obispo y mártir, con todos los derechos y privilegios litúrgicos perteneciente a los patronos de lugares. En 1960, por parte de la Junta de Gobierno, se da cuenta del mal estado en que se encuentra el candelero, el rostro y las manos de la Santísima Virgen. Se nombra una comisión que se encarga de hablar con el imaginero de la localidad cercana de Higuera de la Sierra, don Sebastián Santos Rojas, para su restauración. Dicho señor comenta la imposibilidad de restaurarla y que había que hacer una nueva. La comisión así lo informa y se encarga al imaginero Sebastián Santo la actual imagen para sustituir a la que presidía hasta ese momento el altar mayor de la iglesia prioral del castillo. Es bendecida el 1 de enero de 1960, firmada en el hombro izquierdo por Sebastián Santos. En el pecho lleva pintado un corazón llameante con corona de rosas y 7 espadas. Es actualmente la titular de la hermandad. Todas las imágenes tienen una característica común: la mirada hacia arriba. Esta peculiaridad de la primera imagen ha sido respetada por deseo de las juntas de gobiernos sucesivas en el resto de imágenes de la Virgen. Sin embargo, en el año 1979, el imaginero don Jesús Santos Calero, hijo del autor, rectificó la mirada quedando hacia el frente y no hacia arriba. Son muchos y variados los acontecimientos que rodean a nuestra patrona de Aracena, la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Entre ellos se encuentran los cultos a la Santísima Virgen. El tradicional novenario, resaltando el Viernes de Dolores, en el cual nuestra Madre se encuentra en besamanos, y la estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo. Otro acto especial de la Virgen es el 15 de septiembre, Día de los Dolores Gloriosos, en el que se efectúa una solemne función religiosa. La Santísima Virgen, de mano de sus camareras, se viste de distinta forma dependiendo de las festividades. En Año Nuevo se viste de blanco con manto rojo por el motivo de la festividad de su Hijo, el Santísimo Cristo de la Sangre. Lo hace de hebrea con motivo del inicio de la Cuaresma. Se cambia de ropa para el tradicional novenario y posterior cambio para la estación de penitencia del Jueves Santo, que se viste con sus mejores galas. Ya en el mes de mayo, y debido a la festividad de la Santa Veracruz, se viste de rojo y continúa así hasta los meses del estío, que suele vestir de blanco. En el mes de septiembre, y por la celebración de los Dolores Gloriosos, se viste de rojo y manto azul. Con motivo de la Virgen del Rosario, en el mes de octubre se viste de verde, y cuando llegamos al mes de noviembre, mes de los difuntos, ella se viste de luto y se pone su saya y manto negro, terminando el año con motivo de la Inmaculada Concepción de María, vestida de blanco y manto azul. Nuestra Señora del Mayor Dolor solo suele salir de su templo para realizar su estación de penitencia el Jueves Santo. Aunque en los últimos años y por motivos de alegría, la Santísima Virgen ha tenido ocasión de bajar a su pueblo en varias ocasiones. La primera en la noche del 12 de septiembre de 1998, con motivo de la imposición de la medalla de oro de la ciudad como patrona, coincidiendo con el 40 aniversario de su patronazgo canónico.
Posteriormente, ya en 2008 y con motivo del cincuentenario del patronazgo, sale y baja a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Día de la inauguración y consagración del templo, al ser la terminación de dicho templo parroquial la obra social de su coronación. Se presentó a su pueblo la tarde siguiente en una salida extraordinaria como cierre del año del cincuentenario. Y como última salida, la realizada el pasado mes de noviembre en su histórica visita al cementerio de San Sebastián de nuestra localidad, donde después de una solemne función religiosa accedió al interior del camposanto a visitar a los difuntos en compañía de la multitud de personas que acompañaban en dicho acto. Y Dios mediante, el próximo mes de julio visitará cada uno de los barrios de Aracena, permaneciendo varios días en cada uno de ellos, y así acercarse aún más, si cabe, a sus devotos, concluyendo con la bajada a la parroquia para su coronación y posterior procesión extraordinaria el 11 de septiembre del 2010. Queremos terminar con un canto reflejado en un cartel de Nuestra Señora y cuyo autor refleja el amor que se profesa a nuestra Madre. Esa lágrima que por tu mejilla deseada se resbala, será siempre cuerpo, corazón y alma. Te quiero, Lola.